me dicen: "Oye, está migración allá afuera", y yo: "Ajá, ¿y qué?". "No, pues no sé, tú eres el único extranjero aquí". Entonces yo: "Ah, okey, bueno, salgo". Y empiezan: "¿Y tú qué haces aquí?", no sé qué, y yo: "No, pues yo trabajo aquí". "Si yo quisiera, te llevo preso y detenido y te deporto de una vez". Y traían una camioneta de migración y todo, y yo le digo: "No, pues llévame si quieres, pero mi credencial está en casa". Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que callamos los migrantes. Yo soy Lorena y nuestro invitado de hoy es Lee Sánchez. Lee es venezolano de 36 años que emigró a México hace 8 años y medio. Es licenciado en Derecho, pero actualmente es chef, tiene su propia empresa de catering en la Ciudad de México y el día de hoy viene a contarnos su historia. Lee, cuéntanos un poco más sobre ti, quién eras antes de salir de Venezuela. Claro, bueno, yo soy Luis Sánchez, venezolano, llegué a México hace 8 años y medio más o menos, y vengo de Venezuela, de la ciudad de Valencia, Ok. específicamente de un pueblito que se llama San Joaquín, que es Ujú. famoso por unos dulces particulares de allá de Venezuela, y, y Ana, es como la región central, como la región, digamos, eh, fue la región industrial de Venezuela en una época. Habían grandes empresas como Ford, General Motors. Yo lo comparo mucho, o sea, ese clúster como lo que es hoy en día Querétaro aquí en México. Entonces, Vale. era una ciudad, digamos, grande, pero tranquila, ya sabes, o sea, no era ese Ujú. mood de capital. Okey, ¿y cuándo decidiste emigrar a México y qué factores influyeron en tu decisión? Pues decido emigrar en el año 2015, hace bastante ya. Eh, y digamos, México era. Bueno, para ponerte en contexto, no lo había tenido en mente anteriormente, o sea, como que sí decía, bueno, en aquella época era una economía emergente, y pues sí decía, bueno, igual y puede ser, pero tenía más, como tenía visto a España o Estados Unidos, que es donde usualmente están, de hecho están la mayoría de los venezolanos en el extranjero, y, o sea, puestos en la mira, pero decido emigrar a México porque sale una oportunidad de empleo aquí y bueno, con esas personas pues en aquel momento pues la situación no estaba tan buena, pues los recursos para emigrar no eran digamos, los suficientes y pues esa persona o esa empresa me brindó la oportunidad de incluso comprar boleto, hacer todas las gestiones para que yo viniera aquí a trabajar, etcétera. Lo que me motiva, obviamente, que lo acabo de decir, es que estábamos viviendo una situación muy, muy difícil en Venezuela. Yo me había graduado de abogado 2 años antes, en el 2013, y pues las expectativas, digamos, con las que yo comencé una carrera fueron totalmente truncadas cuando por fin pude graduarme, porque pues las oportunidades ya no eran las mismas. eh, había mucha escasez de todo, había escasez de gasolina, había escasez de productos. Y creo que o sea, un parteaguas, porque yo creo que toda decisión en la vida siempre tiene un parteaguas, y creo que para mí el principal fue en el 2014 haber podido visitar España por un periodo de 2 semanas más o menos, en donde conocí muchas cosas. Fui por un tema de un curso de liderazgo que hacía y pues visité instituciones gubernamentales, comunidades, no sé qué, y como que ver otra realidad totalmente distinta a lo que era mi país, que estaba en mucha precariedad, volver y decir, yo creo que aquí no es mi futuro. Y otro, digamos que ese parteaguas llevó a otra cosa que fue cuando tuve que en el 2015 empezar a hacer filas en los supermercados, o sea, pedir permiso en mi trabajo para irme a un supermercado a hacer fila para comprar 1 litro de aceite o para comprar 2 jabones de baño o para comprar papel de baño, porque solamente llegaba una vez cada 2 semanas o una vez a la semana.
Entonces, y no solamente eso, sino que había una sola marca. O sea, había la marca, no sé, el aceite del oro, o sea, pero no había las diferentes marcas de aceite que tú quisieras, por ejemplo. Y ese tipo de cosas fue lo que me llevó a mí a pensar de que viendo lo que había visto el año anterior y viendo lo que estaba viendo en ese momento en mi país, dije, creo que aquí yo no tengo futuro, ni si yo, ni siquiera si yo me quisiera quedar solo toda la vida, por ejemplo. O sea, si yo quisiera hacer una familia es casi imposible. Y si quisiera vivir yo solo, también me la vería muy rudo, porque pues, digamos que se avecinaba algo muy feo en ese momento, que en efecto pasó los años siguientes. Cuando empiezas a considerar la opción de emigrar, ¿lo hablas con tu familia para ver si es algo que pueden hacer juntos o siempre fue algo que planeaste hacer solo? Pues en este caso pensé yo solo, me hubiese gustado hacerlo, digamos, a nivel de familia, pero si te soy honesto, nadie de mi familia había emigrado, a no ser por unos primos que se habían ido como 15 años antes, pero por temas de que, bueno, su papá se los llevó a estudiar en otro país y así, o se fueron a estudiar, qué sé yo, pero digamos, de mi familia nadie emigraba, porque esa es otra realidad que presentaba el venezolano común. Nosotros no emigrábamos a ningún lado. Nosotros recibíamos migrantes de todas partes del mundo. Yo estudié en mi colegio, yo estudié con gente de Perú, con gente de México, estudié con chinos, estudié con españoles, estudié con italianos, tengo amigos que son árabes, tengo primos que son árabes. O sea, como que nuestra cultura es muy multicultural, porque recibíamos gente de todo el mundo y nosotros, o sea, el venezolano normalmente lo que hacía era que decía, me gané una beca o voy a estudiar en el extranjero. Iba a Harvard, por ejemplo, estudiaba y se regresaba a trabajar en el país. Entonces teníamos una cantidad de profesionales increíbles en el país que preferían vivir ahí. Entonces, y yo creo que parte de mi familia también, así fue que la crianza, o sea, como que, bueno, vamos a estudiar afuera, pero venimos a trabajar aquí. Cuando yo decido salir del país, me acuerdo que, o sea, uno de los comentarios que más escuché fue, pero ¿por qué te vas? O sea, ¿no te gusta Venezuela? O sea, ¿por qué te incomodó de nuestro país? O sea, ese era el comentario de la gente, amigos o familiares. O sea, como que no estaba tan planteada la idea de emigrar en el pueblo, que sí se planteó a los 2, 3 años siguientes. Y hoy por hoy, por ejemplo, toda la familia por parte de mamá están afuera, pero en ese momento era muy raro, ¿no? Entonces, en este caso, pues tomé yo la decisión de salir y fue duro, o sea, fue duro salir tú solo, vivir una realidad distinta y de repente reunirte por videollamadas con toda la familia que estaba reunida en Venezuela en diciembre, por ejemplo. Ay, sí, eso es horrible. Porque yo salí en noviembre, finales de noviembre, y ahí luego venía diciembre. Entonces, fue un poco duro ver esa realidad, vivir esa realidad. Cuando tú estás en el aeropuerto ¿en Valencia hay aeropuerto? Sí, sin embargo, yo salí del aeropuerto de Caracas, que es la capital, como a 3 horas más o menos. Cuando estás despegando en el aeropuerto, ¿qué pensamientos te llegan ahí a la cabeza? O sea, como que algún día voy a regresar, ver por la ventana y despedirte de tu país, ¿cómo fue ese momento? Pues iba llorando, eh, pues, ese día fue eso fue como traumático, porque yo me paré muy temprano en la mañana y, o sea, para ir a ese aeropuerto que queda en Maiquetía, desde donde yo vivía eran como 3 horas en carro. Entonces, hablé con un amigo que era taxista, le dije: "Pásame buscando mañana a las 5 de la mañana y que me voy", ve. Entonces ya, me pasó buscando, nos fuimos. Cuando ve en camino, pues, varias amistades que ya se iban levantando 7, 8 de la mañana, porque era un sábado, me mandaron, notas de voz, o videos, o fotos de que: "Güey, no sé qué". No, nosotros no decimos güey, pero ajá, ya se me pegó la mexicana. Este, Sí. Así como que nosotros decimos una palabra que tiende a ser grosería, que es: "Coño, marico, no te vayas", y vaina. Entonces, yo iba llorando en el taxi, así como que no puede ser, weón.
Y, pero por otro lado decía, es que no, o sea, no puedo no hacerlo. O sea, yo sentía que eso era si yo no hacía eso, era perder una gran oportunidad y aparte yo sentirme incómodo conmigo mismo. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, pasa que justamente me devolví a ese momento. Cuando me subo al avión, me acuerdo que yo empecé a llorar, pero callado. Justamente iba en la ventana del avión, en la ventana izquierda. La trayectoria de los aviones, por lo menos cuando vienen a Centroamérica, porque era un vuelo de Caracas, Panamá, Panamá, México. Entonces, eh, el avión, pues, como que dio la vuelta y todo el lado izquierdo, que era donde yo iba, era toda la costa venezolana y yo iba llorando, yo decía: "Marico, estoy dejando mi tierra", literal, o sea, literalmente yo iba como en un barquito, ya sabes, pero volando. Sí. Y y yo digo que como son las cosas de la vida, la señora que iba a mi lado, como que estaba muy nerviosa porque era su primera vez volando y ella iba a visitar a su hija en Panamá. Entonces, empezó a hablar conmigo de una manera que no paraba de hablar y se me olvidó, o sea, como que dije: "Ya, yo le tengo que dar Mm. apoyo a esta señora porque está nerviosa y me tengo que, bueno, que aguantar mis ganas de llorar", y ya literal corté eso y empecé a hablar con la señora y, bueno, ahí supe de dónde era y toda su familia y quién sabe qué, porque era un vuelo como de 2 horas. ¿Y las emociones cuáles eran? O sea, ¿era como por un lado emoción por esta aventura que estaba a punto de empezar, o era solamente culpa y tristeza? Mezclado, era un sentimiento muy mezclado, emoción, mucha expectativa por ir a un país que en mi vida había ido, eh, por visitar cosas que pues, yo ni sabía. O sea, a ver, digamos que la cultura mexicana, como se había pintado en Venezuela, o sea, lo que yo había adquirido de cultura mexicana era muy poca, porque o sea, ponerte un ejemplo, los tacos que se vendían en Venezuela, hoy por hoy no, porque ya se ha globalizado un poco más el asunto, pero los tacos que se vendían en Venezuela como mexicanos era Taco Bell, algo como si fuera Taco Bell, o sea, Ya, que ni sí, siquiera es mexicano. Cuando sí. yo llego aquí y veo una tortilla que es aguada, yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Y dónde están mis tortillitas como en forma de U? Me han engañado toda la vida. Exacto, y como que tú llegas y ves aparte un país muy desarrollado en muchos aspectos, con grandes carreteras y mucho modernismo y como que gente muy bien vestida y todo el rollo, y la verdad, y yo hoy por hoy viviendo en México, que me siento mexicano también, y yo digo, qué coraje que así pinten a México en el mundo, porque para mí México Sí, era como un país que sí estaba yéndole bien, pero pues tampoco es que la gente estaba tan bien, ¿no? Ya sabes, claro, sí, o sea, no habían edificios modernos ni nada, yo no pensé que era así. claro. Entonces, pero es porque, bueno, eso era para mí, lo que se me había pintado de México. Y por eso tenía tanta expectativa, porque quería conocer Ujú, tanta historia, quería conocer un país que tenía como tanta historia no sé, antigua, de sí. no sé cuántos años y así. Todavía me sigo sorprendiendo, la verdad. ¿A dónde llegaste fue a la Ciudad de México? Sí, sí. Okey. Entonces, cuéntanos a partir de que llegas. O sea, ¿el trabajo te conseguía también dónde vivir o llegaste con tus amigos? Llegué con mis amigos y ya Ujú, luego me fui mudando aparte y así. ujú, Este, Básicamente fue eso. Y bueno, te comento la experiencia al llegar ujú, a trabajar. Fue un poco, bueno, fue bastante raro porque estos amigos estaban en una oficina aparte y yo me fui a otro lugar aparte. Yo llego como jefe de operaciones de la empresa y empiezo a trabajar, a tener a mi cargo puro mexicano. Y había gente ahí de varias regiones del país, había gente de Puebla, había una gente de Oaxaca, había gente de aquí, había algunos norteños. Entonces, para mí fue muy extraño conocer tantas culturas como decidiríamos en Venezuela, de un solo guamazo, porque ujú. literal yo dije, o sea, ¿quién es el mexicano realmente? O sea, ¿cómo es el mexicano? Porque Sí. yo me movía mucho en metro y dije, en el metro veo una cosa, pero aquí veo otra Ujú, cosa. ujú. Pero fue muy interesante y muy enriquecedor conocer tantas personas en ese momento.
que al principio yo siento que se sentían extrañadas, o sea, hoy por hoy lo siento así, Ujú, porque, pues, era alguien de un país raro, o sea, ujú, porque no había, yo no creo que no había conocido un venezolano nunca, y de paso que venía como a mandarlos. ujú, Entonces, pues yo sí como que fui muy como permeándome de que, no, bueno, vamos a comer juntos, no sé qué, o sea, vamos a hacer actividades. Yo me metí a trabajar con ellos en el almacén y tal. O sea, como que buscaba la manera de empatizar, porque también yo quería sentirme parte de, sí. y la verdad fue, yo súper agradezco esa oportunidad porque creo que fue algo que me ayudó mucho a sentirme parte de este país. ¿Y tus expectativas contra la realidad, cuáles fueron? Bueno, fue un choque bastante fuerte porque cuando llego vi algo mucho mejor de lo que yo me esperaba y mucha vida en esta ciudad. Creo que yo nunca había estado en una ciudad donde hubiese tanta gente. Eh, o sea, me sorprendía mucho que ir caminando por la calle, yo decía, bueno, no viene nadie, voy caminando yo solo. Me paraba a revisar algo en el celular y había alguien detrás diciéndome, con permiso, y yo, oye, pues no venía nadie, o sea, ¿en qué Sí, momento estaba esa persona ahí? O sea, la cantidad de personas que hay por kilómetro cuadrado es absurdo en esta ciudad. Entonces, hoy por hoy estoy acostumbrado, pero, o sea, hoy por hoy voy manejando y digo, no, no, me tengo que arrillar porque si me paro aquí, alguien viene atrás. Es sí, inmediato. Entonces, creo que fue un choque eh, pero cool, o sea, como que okey. bien aceptado, bien interesante, digamos. Y hago un gran paréntesis ahí, en donde pongo Instituto Nacional de Migración, que no entra en esa categoría. Ujú. Y ahí te cuento un poco cómo fue, digamos, cómo ha sido el trato de esas personas que trabajan ahí. Como buen extranjero, pues uno vive ligado a ese instituto hasta que o te vas del país, o te haces mexicano, o X, ¿no? Ujú, Y la verdad, creo, o sea, en las distintas ocasiones que he tenido que ir a actualizar mi constancia, a regularizarme, a no sé, lo que sea, ujú, cuando salgo del país y vuelvo de viaje, qué sé yo, ha sido muy pocas las veces que han sido personas como amables en el trato, o que te traten bien, o que, qué sé yo. Normalmente te consigues con una pared. O sea, tú vas y te consigues con una pared de hierro, como si le hubieses mentado la madre a esa persona. ujú, Y siempre hay una actitud mala, o sea, una actitud incómoda. Entonces creo que siempre le digo a mis amigos mexicanos y a mi esposa, que también es mexicana, les digo, sí, es como que, güey, yo quiero mucho este país, menos a la gente que trabaja en el Instituto de Migración. O sí, sea, porque es que no puede ser que sea así, o sea, tienes que tener tantita empatía con la gente. claro. Uno viene, bien sea huyendo, bien sea lo que sea de su país, o vienes a este país, a México, de buena gana, a vivir aquí porque te gusta, y te consigues con esa pared y pues no está cool, ¿no? Pero, o sea, no han sido tratos raros, pero sí, creo que una sola vez tuve un trato rarísimo. Llegaron a la puerta donde yo trabajaba, me dicen, oye, está migración allá afuera. Y yo, ajá, ¿y qué? No, pues no sé, tú eres el único extranjero aquí. Sí, Entonces yo, ok, bueno, salgo. Y empiezan, ¿y tú qué haces aquí? No sé qué. Y yo, no, pues yo trabajo aquí. Pero, ¿y dónde está tu documento? ush, A mí me habían robado una semana antes el celular y la bolsa, sí, la cartera, perdón, en el metro. Entonces, yo había dejado, justamente ese día no traía la credencial, y esa credencial de migración la había dejado en mi casa porque dije, claro. yo no quiero que me la roben porque tengo que pagar 2.000 pesos de reposición y no va a pasar. O sea, entonces no la va a traer. Ya la dejé en casa, y ese día estaba que llegaron estas personas, empiezan a preguntarme que dónde estaba mi credencial. Yo le digo, no, pues la tengo en casa, le cuento todo, le digo, ¿qué harías tú si te roban? No sé. No, pues yo la traería siempre. No, pues bueno, qué bueno que tú Ujú, seas rico para reponer tu credencial diaria, pero yo no. No, pero no sé qué, y se pusieron, pero con una actitud mala, y le dije, mira, aquí yo ujú, la tengo en mi correo, y le muestro una foto
que lo tenía ahí y me dice, pero tienes que tenerle físico. Si yo quisiera, te llevo preso de detenido y te deporto de una vez. Y traía una camioneta de inmigración y todo. Y yo le digo, no, pues llévame si quieres, pero mi credencial está en casa. Y Uf, se fueron enojadísimos y luego volvieron como a los días, o sea, ujú, una actitud como de hostigamiento. Y yo dije, oye, qué mal que el Instituto de Migración hostigue tanto a las personas que venimos a México a sí, trabajar, a hacer bien, hacer turismo, lo que sea, solamente por nuestra nacionalidad, porque solamente decían dónde está el venezolano cuando volvieron. O sea, como que era un tema de que porque eras venezolano, y así ha sido cada vez que salgo y vuelvo a México. Ven mi pasaporte venezolano y es como, ujú, ¿y qué haces aquí? Yo, pues yo vivo aquí. Ok, ya cuando les muestro o sea, es como un hostigamiento siempre hacia nuestra nacionalidad, pues. O sea, como que, bueno, por uno pagan todo y no se me hace justo. claro. ¿Tú pudiste validar tu título como abogado? No, pero tampoco lo intenté, la verdad. O sea, Ujú, no, como que no quise volver a estudiar y a intentar validar el título, porque básicamente tendría que estudiar una carrera de nuevo. Y honestamente en ese momento necesitaba más trabajar ujú. que estudiar. Entonces, digo, pues la vida me llevó a terminar haciendo otras cosas y cambiar de profesión completamente. Cuéntanos un poquito sobre eso. Después de jefe de operaciones, ¿qué otros trabajos has tenido? Pues estuve ahí, también estuve trabajando, llevando la parte de servicio al cliente de una empresa de unas personas en Estados Unidos. Todo eso era remoto, o sea, no tenía nada que ver con México y pues, ahí estuve como un par de años. Y desde unos años para acá, pues que yo creo que, digamos, sí, como un par de años, 3 años, yo creo, ya me empecé a dedicar a la cocina y cambié totalmente mi carrera por una pasión que tenía de toda la vida, que era cocinar. Y hoy por hoy, pues tengo mi empresa de catering y de servicio de eventos y de chef privado y así. O sea, digamos que disfruto trabajar lo que todos los días y cocinarle a la gente y ver las caras de cómo comen y todo el rollo. O sea, creo que fue raro pasar de ser abogado, luego de dirigir unas operaciones, un almacén, y luego estar en atención al cliente. O sea, yo Ujú. digo que a veces me siento, digamos, digo, pues cualquiera que leyera mi currículum diría, este es un loco, ¿no? Pero después me pongo a pensar y digo, no, pero que soy un migrante, o sea, los migrantes tenemos que hacer muchas cosas Ujú, hasta que logramos establecernos o medio establecernos en algo y decir, no, pues por aquí me voy a ir. Eh, yo conocí gente en Venezuela que, no sé, en españoles, que en España eran, no sé, abogados, doctores, lo que sea, y en Venezuela terminaron poniendo una ujú, panadería o un restaurante. Y creo que eso también hemos hecho muchos venezolanos en el extranjero, donde hemos cambiado nuestra profesión por otras cosas. Justamente tengo una muy amiga, colega, abogada de Venezuela, que terminó siendo chef también y vive en Portugal ahorita y está allá en una pastelería. O sea, digamos, creo que es parte de, o sea, a ver, somos esa parte de la población que nos toca como pasar por todas las eh, fases de una sociedad para poder llegar a donde nos toca ujú. llegar. Sí, creo que es parte del duelo migratorio, perder lo que creías que era parte de tu identidad, ¿no? Tu profesión, que al final te costó tantos años estudiarlo, después tantos años en X o Y trabajo, ir creciendo dentro de una empresa y después de tantos años llegar a un país donde no puedes trabajar de eso, aunque tengas la experiencia y el título, y es parte como de lo que destruye un poco esa identidad y que tienes que volver a construirla, ¿no? En tu caso, ya te gustaba, o sea, tu pasión era la gastronomía, por lo que me cuentas, ¿no? Entonces, ¿nos podrías contar un poco cómo nació esta pasión? Sí, claro. Pues mira, desde muy chico yo recuerdo que en ese momento no lo sentía así, pero yo hoy por hoy yo recuerdo
quedarme viendo a mi mamá haciéndonos pasteles o galletas y, o sea, quedarme en la cocina como que viendo o sirviendo algo, yo le pongo un chorrito de leche, yo pongo los huevos y no sé qué. Eh, y ella le encantaba inventar con nosotros, o sea, como ella vivía con nosotros todo el día, no trabajaba, y el que trabajaba era mi papá, y pues era como una amiga más, ya sabes, y como que nos iba diciendo cosas y tal. Y luego mi abuela, su mamá, que fue cocinera muchos años, y, y cocinaba para un gentío, o sea, me acuerdo que trabajaba en una empresa del estado que creo que trabajaban ahí como 500 personas, no sé, y mi abuela era una de esas cocineras que estaban ahí bateando platos para 100 personas, no sé. Y justo cuando íbamos a su casa, cocinaba riquísimo, o sea, las comidas de mi abuela, de hecho, yo hoy por hoy, cuando he replicado un platillo que se parece o sabe, termino llorando, o sea, es como, wow, esto sabe igual a como lo hacía mi abuela. Sí. Entonces, y mis dos abuelas, de hecho, esta se dedicó a esto y la otra porque todavía está viva, este, de hecho cumplió 93 años antier, y esta nos hacía unas galletas riquísimas, hacía nos enseñó, no sé si esto se puede decir o no, pero pues nos enseñó a matar algunos animales para también cocinarlos y así, porque era como una persona muy de campo. Eso yo lo aprendí de chiquito, o sea, yo desde niño estaba viendo cómo abrían un cerdo completo y le sacaban todas las piezas y cada parte de la familia hacía un cerdo, una parte del cerdo o cómo hacían una gallina completa, o cómo, no sé, se hacían las hallacas, que las hallacas que es como una especie de tamal, y perdón si un venezolano está escuchando esto, pero sí es como un tamal, digamos, Sí. para referencias mexicanas, que solamente se hace en Navidad en Venezuela. Es algo muy familiar, en donde se reúne toda la familia, y pues uno va teniendo también como upgrades, depende de la edad que tengas en la hechura de las hallacas, ¿no? Entonces, al principio comienza nada más limpiando las hojas, luego ya puedes doblar, hacer las bolitas de masa, luego puedes hacer, o sea, depende de lo como vayas aprendiendo, año con año te van dando. Y como que siempre la persona que hizo el guiso es la única que tiene la voluntad, la autonomía, perdón, de poner el relleno y así. Es todo un proceso. Sí. Entonces, este proceso también yo me crié haciéndolo en ambas familias, de mi papá y de mi mamá. Cada quien lo hacía distinto. eh, y creo que todas esas cosas yo las fui como recolectando en mi cerebro sin darme cuenta. Y el día que me dijeron, hazte unas arepas, que es como el platillo típico de Venezuela de toda la vida, pues ya yo sabía más o menos cómo hacer unas arepas y tenía 12 años, 13 años. Mi papá, yo creo que cada vez al mes, más o menos, una o dos veces al mes, perdón, hacía lasaña. Y como que era un plato que a mí me encantaba, o sea, ese es mi plato favorito de toda la vida. Y ese fue el primer platillo que yo también aprendí a hacer desde cero, o sea, la carne, la bechamel, no sé qué, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, es algo que siempre había tenido la espina de cocinar, de cocinar. eh, Mi hermano, yo le llevo 2 años y nos quedábamos solos y me decía, ¿y ahora qué vamos a comer? Y yo entonces era como que, cocínate algo ahí, pues. O sea, yo era el que tenía que decidir qué comer. Que aparte, luego cuando estaba en la universidad, también que hacíamos reuniones de amigos y así, siempre yo decía, no, lléguense a la casa, que yo prendo el asador y hacemos una carne asada, no sé qué, o yo cocino tal cosa. O sea, siempre había esa voluntad no solo de cocinar, sino también como de servir a los amigos, a la familia y así. Creo que sin querer tuve una buena escuela, o así yo lo siento hoy por hoy. Y pues ya lo fui perfeccionando. ¿Sabe tu abuela que estás dedicándote a cocinar inspirándote en ella? Sí, pero ya no, o sea, mentalmente ya no está al 100%. Entonces, me encantaría que supiera, pero pues creo que ya no. O sea, a lo mejor se lo digo y se le olvida. Ya. Como que ya se acuerda mucho de cosas de hace 10, 15 años y así. ¿Alguna vez has regresado a Venezuela? Sí, regresé hace 2 años.
Y cuando regresas a Venezuela, ¿cómo es, migratoriamente? O sea, ¿tú puedes entrar como si nada? Sí, de hecho sí, si tengo mi pasaporte vigente, in sí, si tengo mi pasaporte vigente puedo entrar, más incluso si estuviera vencido también puedo entrar, Ujú, ujú. pero no puedo salir. O sea, si está vencido, yo no puedo salir. Tengo que renovar Okey, el pasaporte por obvias razones, porque sí. eso sí es la lógica, o sea, no puedes salir de un país si tienes Ujú, pasaporte vencido. Este, pero no, no tengo problema. De hecho, llegué esa vez fui con mi esposa y a ella fue la que interrogaron. O sea, yo estaba a un lado, me sellaron el mm, pasaporte y allá hay militares en todos lados. O sea, ujú, donde tú llegues hay un militar. No es como que te tiene un civil y así. Entonces, el de migración es un militar. Y obviamente son gente que te tratan como muy militarmente, o sea, como muy de sí, estricto, ya sabes, como que, ¿usted ujú. para dónde va? Y no sé qué y tal. Y uno se asusta. Como que te Claro, paran. aunque no hiciste nada malo, Ajá. sientes que sí, ¿no? Sí, o sea, tú vienes de un vuelo Sí, cansado y de repente, ¿y usted qué sí, hace aquí? ¿Y qué pasa, hermano? sí, Entonces, a ella fue la que la interrogaron y yo le dije, no hables casi nada, ujú. que no noten tu acento, no sé qué y tal, pero obviamente ahí sí ya sabían que era mexicana Ujú, y, y nada más como que ella confirmó todo lo que yo le había dicho y ya ujú. nos dejaron pasar sin problema, pues. ¿Y cómo es regresar a tu país o sea, en el lado emocional? Pues muy duro, o sea, a ver, es muy duro en el sentido de que yo soy muy llorón Ujú, normalmente, o sea, y me acuerdo que cuando arrancó el vuelo no hay, bueno, sí hay vuelo directo, pero no tienen tanta frecuencia. Y nosotros ujú, fuimos primero a Panamá y luego a Valencia. ujú, Y el vuelo de Panamá a Valencia, ya yo iba con emociones encontradas, iba asomado a la ventana, como que, mira, yo creo que ya vamos cerca y tal. ¿Es la primera vez que regresabas, esa vez? Esa es la primera vez que regresaba en 7 Hace años. 2. Okey, o O sea, sea, hace 2 años fue tu primera vez. fue mi primera Okey. vez y tenía 7 Ujú. años que me había ido. Guau, guau, sí. Y habían pasado muchísimas cosas, o sea, Mm, había pasado hambre la gente, se habían cerrado muchísimas empresas, hubo muchos problemas en el país, muchas cosas, amigos de toda o sea, de lucha que los metieron presos, por temas políticos, cosas así. Entonces, cuando llego al país, pues es una emoción encontrada. ujú, Eh, Mi hermano en ese momento vivía ahí todavía y lo abracé, lloré muchísimo, pero muchísimo. De hecho, tengo un video de eso que no me gusta ver porque siempre termino llorando otra vez, porque me acuerdo del momento. Claro. Estaba mi sobrino que tenía en ese momento 2 años, que no lo conocía. Ujú, Este, Luego vi a mi papá, o sea, digamos que el motivo de este viaje fue un tema muy familiar porque mi papá ujú, estaba ya como, lo habían detectado un cáncer incurable y justo, o sea, yo fui en esa época y eran ya sus últimos días. ujú, Entonces fue un viaje muy familiar, eh, de muchas emociones, o sea, de muchos sentimientos, pero también de volver a ver la ciudad donde yo crecí. Es raro porque, por ejemplo, el aeropuerto de Valencia o sea, queda al lado de una zona industrial muy grande que se construyó, yo creo que en los 60, algo así. ujú, Y pues yo me crié viendo esas grandes industrias ahí toda la vida y hoy por hoy es como un cementerio. O sea, imagínate estas películas que son así como de posapocalípticas, en donde van caminando la gente, no sé, como Soy Leyenda y no hay nadie. Así tal cual, o sea, naves llenas como de plantas y estacionamientos ya con plantas también. O sea, súper raro ver esa situación en una zona que fue tan productiva, pero pues obviamente eso producto de tantos años de expropiaciones, abandonos, descuidos, etcétera. Pero pues ese no es el tema tampoco. Entonces fue raro ver esa ciudad así tan cambiada, pero por otro lado fue, digamos, reconfortante ver pues a la familia, los vecinos, o sea, gente que yo tenía años que no veía y los vecinos con los que yo me crié básicamente y ver los viejitos, hay gente que ya no estaba físicamente,
no sé, o sea, las calles donde te caías jugando y verlas otra vez de nuevo, fue muy, muy reconfortante, la verdad, en ese momento. ¿Cómo te sentiste al volver a dejar tu país? Pues, fue llorar otra vez. Es muy, 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 doloroso porque, bueno, te comenté, mi papá estaba muy enfermo y justamente, o sea, hoy por hoy yo lo veo, digamos, como más tranquilo y veo que él se estaba despidiendo. Pues, o sea, yo en ese momento fuimos porque mi hermano me dijo, tiene tal cosa, no sé qué y tal, y fue un vuelo muy rápido. O sea, yo el domingo estábamos aquí celebrando el cumpleaños de mi mamá, que vive aquí en México, y el sábado siguiente estaba yo ya en casa de mi papá abrazándolo. Es súper raro, yo ni me imaginaba que eso iba a pasar. Entonces fue un choque bastante fuerte. Y por eso despedirme, dejarlo en ese estado en donde le costaba un poco caminar y así. Digamos que me sentí bien porque lo ayudé como a arreglar una bomba de agua, nos pusimos a hacer cosas los dos como lo hacíamos de toda la vida, pero, pero fue duro, o sea, digamos que ese fue un buen momento y que guardo para toda la vida, porque yo no solamente fui a Venezuela en ese momento, después de ahí me regresé a México, eso fue en junio, y en agosto volví a Venezuela, porque ya mi papá ya estaba en las últimas. Entonces ya fue, digamos, ya no caminaba, ya era como ir a atenderlo, hacerle de comer. Y fue gracioso porque yo sentía que estaba teniendo un niño, porque era como llevarle el plato de comida y te decía: "No, yo no voy a comer eso". O me gritaba: "Lee, ven acá". Y: "Ajá, ¿qué pasó? ¿Tú te comerías eso?". Y yo le digo: "Pues sí, si tengo hambre, yo creo que sí". Y se ponía bravo y me decía: "No, no, no, es que no me pusiste un cuchillo, esto lleva tenedor y cuchillo". Mi papá era muy, muy temático con el tema de la comida. Porque él manejó comedores y así, y como que era muy, 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 quisquilloso, digamos. Mm, Entonces tenía que ponerle su plato de una manera, que no mm, fuera de plástico, sino que fuera de porcelana, que fuera el cuchillo así, no sé qué. Entonces, yo dije, bueno, todo el mundo me decía, tranquilo, brother, tranquilo, es normal, así son, probablemente ya se va a ir, entonces tranquilo. Y en efecto, o sea, yo llegué un jueves, o yo llegué, no sé, por decirte esta semana, y a las 2 semanas, yo duré 3 semanas, 3 días antes de yo regresarme a México se murió. O sea, fue muy... Y él me decía, ¿cuándo es que te vas? No, el día tal. Ah, ok. O sea, yo siento que él estaba ujú, despidiendo. Pero bueno, eso también llevó un poco de cosas chistosas y de estrés. ujú. Que prefiero recordar así porque sí, creo que es lo que Sí, uno siempre tiene que recordar, pues, de su familia. Entonces, bueno, por ese lado eso, pues, sí. claro. Y regresas a México, ¿ahí te dedicabas ya a este tema de la comida o todavía no? Déjame acuerdo. No al 100%, hacía como comida para llevar o cosas así, pero sí empiezo justamente en ese año a trabajar en Mm. restaurantes y así. ¿Crees que tuvo que ver esta situación que viviste tan fuerte en Venezuela como este motor para crear tu propio negocio en algo que te apasionaba, que eras bueno? Sí, sí, justamente mi papá, una de las últimas cosas que me dijo fue, que de hecho lo tengo escrito, es que ojalá él me pudiera ver algún día siendo como un chef famoso en el mundo y así. Y eso, o sea, eso siempre me motiva. O sea, siempre Ujú, no sé, algo no sale, que me estreso con el SAT, ujú. que no sé, cualquier cosa que te Sí, pueda estresar como adulto, sí, recuerdo esas palabras y digo, eso es un buen motor. O sea, ujú, gracias a Dios tengo a mi mamá viva todavía y la veo y disfruto con ella y me río. Y ella me da mucho ánimo, pero creo que ese tipo de cosas, o sea, o eso en particular, esa vivencia con mi padre en los últimos días, es un motor diario, la verdad. hoy volteas para atrás y entiendes el por qué y para qué tenías que pasar por todo lo vivido para hoy estar donde estás. Sí, totalmente. De hecho,
Yo creo que la vida de cada persona comienza, o sea, desde que comienza, bien sea, bueno, desde que comienzas a vivir o laboralmente, todo lo que hagas que tenga altos y bajos va a llevarte a donde estés. O sea, no hay de otra. No, porque si tú hiciste algo malo, bueno, lo que sea, siempre te va a ayudar a donde estás hoy. Eh, ¿A qué me refiero con esto? O sea, si tú de pronto, a mí me pasa mucho que a veces estoy haciendo cosas de dirección y digo, es que vi a tal persona que me dirigía de esta forma y a mí me gustaba, entonces yo lo puedo aplicar ahora. O vi algo malo en esa persona que no me gustaba cómo lo hacía con los empleados, entonces ya yo sé para no hacerlo con mi equipo. Y tipos así, o sea, yo creo que no haría nada distinto de lo que he hecho, porque siento que todo me ha ayudado a crecer, a ser mejor persona, a tener amistades, no sé, o sea, tantas cosas, o sea, sabores, formas de preparar la comida, formas de atender a la gente. O sea, por ejemplo, Ujú. yo tuve un trabajo en Venezuela que era de ventas y, y ahí aprendí a vender. Pero tuve otro trabajo que era haciendo pollo frito. Entonces, ahí aprendí a hacer pollo frito y a trabajar y cómo se trabaja en una cadena rápida, por ejemplo. También trabajé dentro de Heinz, de la ketchup, no sé si podías decir marcas, perdón, de la Sí. ketchup. Y aprendí cómo se hacía esta salsa, y aprendí cómo se empacaba, y aprendí cómo la gente, la distribuye, y todo ese tipo de cosas. O sea, son mundos totalmente distintos, pero que luego te van dando como experiencia, porque luego uno ve a esas personas que ya tienen mucha experiencia, para no decir mayores, y dices, oye, ¿por qué sabe tanto? ¿Por qué el papá de fulana sabe tanto? ¿Por qué la mamá de fulano sabe tanto? Porque pues ha vivido muchísimo y aparte ha aprendido de las experiencias que ha tenido en toda su vida. Entonces, yo me considero un joven viejo, pero estoy joven todavía. Entonces, creo que en 36 años, que la verdad, lo legal sería que tuviera 26, porque hasta los 10 años uno como que no ve mucho. Este, he vivido bastantes cosas, aprendido. Una vez dirigí una tienda de pinturas y fue algo chistoso y estuvo muy cool porque aprendí muchísimo. Aprendí a hacer pinturas, o sea, aprendí cómo hacías la mezcla y todo el rollo. eh, Cómo asesorar a la gente en ese asunto, no sé, o sea, ese tipo de cosas. Una vez estuve en un festival de música también vendiendo hot dogs, entonces sé cómo vender en un festival de música, cómo lidiar con borrachos, qué sé yo. O sea, ese tipo de cosas que normalmente no se aprenden. Sí, que a lo mejor ese día tú podías estar con tus amigos de fiesta, disfrutando, en lugar de estar trabajando en estos eventos, ¿no? Pero el haber estado ahí hoy te da esas herramientas para este negocio que emprendiste, ¿no? Sí, justo, tal cual. De hecho ese festival, fíjate, tuvo su buena, ahorita que lo mencionas, tuvo su buena recompensa y fue que cuando terminamos de trabajar, como se acabó el producto, dijimos, no, pues ya nos vamos. Y me entero que se presentaba Santana como a un escenario al lado. Y yo dije, no, pues yo voy a ver a Santana, güey. Y vi a Santana y vi a mi banda favorita de rock Ujú. de cuando era niño, que es Korn, Sí. y también los vi en vivo. Y dije, mira, pues vendí hot dogs y también vi una gente aquí. Ya valió la pena. Y dentro del tipo de comida que haces, ¿es una mezcla de venezolano mexicano o es un poco de todo? Mira, es un poco de todo. Ujú, Creo que la única comida que no le he entrado al 100% es la japonesa, porque yo ujú. le tengo mucho respeto a esa cultura y creo que si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien. Sí, Entonces no me considero un erudito en la comida japonesa, sí. pero, pero pues mis menús usualmente tienen toques italianos, Mm, tienen comida con toques venezolanos, tienen algunas cosas, toques venezolanos o caribeños. O sea, siempre vas a conseguir, por ejemplo, un patacón, que es como una tostada de plátano macho frito. ujú. O vas a conseguir alguna arepita o de pronto vas a conseguir algún aderezo
que parezca como una mayonesa de ajo, porque eso es lo que usamos los venezolanos para ujú, aderezar casi todo. Este, pero también consigues cosas mexicanas. A lo mejor vas a conseguir eh, platillos picantes o, o, no sé, con toques de chile y así. Entonces trato de ser un poco variado. También es porque el concepto que nosotros manejamos, porque ya no soy yo solo, afortunadamente, ujú, eh, es un concepto que pueda, o sea, esto nace no solo como para hacer un catering, sino para hacer un servicio de alimentos. Y lo que buscamos es personalizar tu evento. Si ujú, tú me dices, oye, Lee, hoy quiero, ¿sabes qué? No sé, es el aniversario de tal cosa, pon ujú, tú, o es el bautizo de mi sobrino. Y quiero que me hagas este tipo de menú o un menú así. ujú, Son tantas personas y hay dos alérgicos a los camarones. ujú. Yo soy alérgico a los camarones, entonces siempre menciono esa alergia. Sí. Este, y te digo, ah, pues bien, es una comida, es una cena, no, es una comida, ah, ok. Ujú, Y te gustaría, y empiezo a hacerte varias preguntas que a lo mejor ujú. van a ser tediosas, pero que llevan a mandarte un menú personalizado. O sea, Claro. tratamos de darte un servicio de asesorarte para tu Ujú, evento. No solamente decirte, ah, ¿sabes qué? Estos son los 3 menús que manejamos, ujú. este es el costo y ya. Hazle como Y puedas. hazle como puedas. Y entonces tú te quedas Sí, encasillado en esos 3 menús, pero ya no hay más para sí. dónde agarrar. Sí. No, Por ejemplo, aparte, hoy hay cada vez más alergias, ¿no? A lácteos, al gluten, es correcto. veganos, vegetarianos, hay de todo, ¿no? Entonces, sí, ya Sí, hoy no puedes ni en los aviones, ¿no? Con todo y que te tratan mal, justo. ya hay menús personalizados, ¿no? Entonces, ¿A ¿cómo poco se te llama tratan mal en los aviones? cómo se Ajá. llama tu empresa, Lee? Se llama Boca. Okey. Te tengo unas preguntas, Lee. Hoy, ¿cómo te ha ido en la parte social? Por ejemplo, ¿has encontrado tu comunidad venezolana en México o tu comunidad ha sido de mexicanos o algunas otras nacionalidades? Mira, ha sido un poco complicado. Digamos, los primeros años me costó mucho hacer amistades nuevas. Eh, o sea, como que yo estaba muy arraigado a mis Ujú, amistades de toda la vida. Eran gente muy cercana a mí, que hoy por hoy, pues, mi mejor amiga de la infancia vive en Perú, mi mejor amigo vive en Chile, y así, o sea, bueno, otros viven en España. Entonces, como que reunir eso, y tengo un grupo en WhatsApp donde están mis mejores amigos ya de joven adulto, pero cada uno vive en un lugar distinto y por ahí nos comunicamos, ¿no? ujú, Pero hacer algo aquí fue muy difícil. ujú, Creo que por eso, o sea, mi mente estaba como que enfocada en que esos son mis amigos. Entonces fue un poco difícil. Con el tiempo, pues ya conozco a mi novia, que ahorita es mi esposa ya, y digamos, ella es muy amiguera y tiene como 800.000 amigos mm, y creo que eso me ayudó sí, bastante a conocer mucha gente y hoy por hoy algunos de sus amigos los considero también mis amigos. ujú, Este, y la vida también me fue llevando como a conocer otras personas, pues, del rubro y así. Y el otro día, sin darme cuenta, hice una reunión aquí en casa. Hicimos una reunión en casa con 15 personas, creo, y todos eran venezolanos. O sea, eso me sorprendió, porque todos eran mis amigos, o sea, todos son gente que yo fui conociendo por el amigo de un amigo, del amigo, del otro amigo, del primo. Y terminó conociendo a una persona que en mi vida había conocido, terminó conociendo. Entonces, sí tengo mi grupo ya de amigos venezolanos, sí tengo grupos de amigos españoles, colombianos, mexicanos. Creo que me identifico mucho sobre todo con gente que ha migrado, porque pues siento que vivimos el mismo tema, pero también con gente de aquí de México porque hay gente muy bonita aquí. Y a pesar de que hay gente que tiene sus círculos cerrados de que no, es que yo tengo mis 12 amigos de toda la vida y no te voy a dejar entrar. Hay muchos otros que dicen, no, pues a mí me vale, yo igual voy haciendo mis amistades donde vaya cayendo. Entonces, ha sido difícil, pero pues sí, ahí está. y de tu gente en Venezuela, amigos o familia, ¿hay alguien
que intentó o fue a México también? O sea, ¿te has reencontrado con alguien del pasado en México? Sí, justamente un gran amigo que hoy lo considero muy buen amigo, vive en Ámsterdam hoy, pero él vino aquí a México hace como 5 años ya, y estuvo viviendo aquí creo que 2 o 3 años, y en ese periodo éramos el típico par de que hace carne asada todos los fines de semana y cosas así, pues no teníamos más nada que hacer, o sea, él no conocía casi nadie, yo tampoco, entonces, de hecho, él fue el maestro de ceremonia de mi boda y Mm, así, o sea, a ese nivel, súper, súper amigo de mi esposa también. Entonces, creo que así como él, algunos otros que han venido a México y siempre como, ¿dónde estás? Vamos a vernos y así. Hay otro muy amigo que también llegó hace como 5 años a México, que era amigo de Venezuela y aquí pues se ha hecho más bonita la amistad. eh, por él conocí otras personas. ujú. Creo que... Y me he conseguido con gente, o sea, de pronto han venido personas que yo tenía muchos años que no veía y me los he conseguido aquí, entonces eso también ha sido bonito. ¿Crees que sigues siendo el Lee de hace 8 años y medio o te has transformado y ahora eres una mezcla de mexicano-venezolano? Soy una mezcla, completamente. Eso sí, justamente ayer me conseguí con una señora ya muy mayor, pero la señora es de Cali, Colombia, Ujú. y le empiezo yo a hablar, no me acuerdo qué estaba yo haciendo, y me dice, ¿tú de dónde eres? Y yo, no, de Venezuela. Es que no tienes el acento venezolano. Y yo le digo, no, pues yo sé, qué mal. Y me dice, y se empieza a reír, me dice, es que ustedes los venezolanos y los costeños nunca pierden el acento, o sea, los costeños de Colombia, Ujú, nunca pierden el acento. Y yo le digo, no, pues yo no me tocó de otra, pues como que ujú. acostumbrarme. Entonces, así como eso, pues yo he hecho, no sé, yo siento que soy como una arepa de chilaquiles. O sea, como que Sí. tengo uno y otra cosa. De hecho, mis dos desayunos favoritos son arepa y chilaquiles. Pues mira, en tus menús podrías hacer algo así. Sí, literal. O sea, Sí. de ahí no me sacan. Y me siento muy mexicano, la verdad. O sea, yo cuando es el Día de la Independencia me emociono muchísimo. Cuando son cosas que tienen que ver con México, es como, wow, qué cool. O sea, sí siento este país como mío también, pues. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la cultura mexicana? Tantas cosas, pero yo creo que una de ellas es el amor por sus tradiciones y su comida. O sea, el mexicano es muy orgulloso de su comida, de su gastronomía, o sea, Ujú. de no, que porque que todo tiene que llevar chile, si no, no. O es que no, es que, no sé, el Día de Muertos es el Día de Muertos, o es que la independencia hay que hacer una cena y es de elegancia y no sé qué. O sea, ese tipo de cosas para mí, en Venezuela no celebramos el Día de la Independencia, a menos nada más en Ujú. la escuela, pero de ahí en fuera nadie hace una fiesta ni nada. Es como, bueno, pues es un día feriado, nos vamos a la playa, pero hasta ahí. Aquí hay mucho orgullo nacional y eso creo que me ha gustado muchísimo. ¿Cuánto tiempo tardaste en sentir a México como tu segundo hogar? Yo creo que como unos 2 años, justamente. ¿Y qué fue lo que te Eh, hizo sentirte como en casa? pues, justamente en ese periodo, fue un periodo en donde yo estaba como ya, no en resignación, Ujú, sino como que dije: "Bueno, ya me resigné, ya lloré casi ujú, todos los días, ya, acepté esto, ¿ahora qué viene?". O sea, como que me hice muchas preguntas y creo que, la respuesta siempre era: "Es que tienes que aceptar, ya, no hay ujú, de otra". O sea, ya, güey, ya pasó Venezuela, ya pasó ese luto, ya tienes ujú, 2 años viviendo aquí, ya, acéptalo. Y creo, y ahí viene algo fuerte, o sea, creo que algo que me movió literalmente fue el terremoto del 2017. mm, Ver al pueblo tan unido en ese momento, ujú, gente de todas las creencias, gente de todas las ideologías unidas, sacando gente, ayudando gente.
todos vivimos lo mismo. Dije, esta es mi segunda casa, dije yo. O sea, yo dije, güey, fue tan fuerte ese terremoto para mí. Yo, a ver, yo no vengo de una zona sísmica. Ujú. Sí tiembla, pero muy poco. Entonces, o sea, tiembla como diríamos una vez a la cuaresma, o sea, no es así como. Entonces, ver eso, sentir eso, tanta sufrimiento en algunas personas. Yo, a mí me encanta andar en bicicleta por la ciudad y luego me acuerdo ir de la oficina a mi casa en bicicleta, no había luz, la gente caminando en la calle porque nadie estaba manejando. Vi todos los semáforos apagados, muchas ambulancias. Llego a la casa y se me rompió una tele que tenía, se me rompieron las ventanas. Ujú, O sea, como que varias cosas que dije, wow, o sea, fue un shock para ujú, mí y que me hizo también darme cuenta o sea, ya lo de Venezuela, pues dije, bueno, voy a seguir siendo venezolano, pero esta es mi segunda casa, o sea, tengo que aceptarlo, que estoy aquí y aparte ver toda esa unión del pueblo mexicano fue algo increíble, o sea, no solamente del pueblo mexicano, de gente que no es de aquí, ujú, y también verlos unidos, trabajando, apoyándose, no sé qué, fue muy bonito. Y hoy por hoy así lo sigo sintiendo, o sea, siempre que me ha tocado trabajar con un puro mexicano, es como que lo siento parte de como si yo me hubiese criado con ellos. Y yo ujú. sé que siempre me ven como un extranjero porque hablo raro, pero yo sí siento de que me crié aquí, o sea, ya sabes. Ujú. Yo viví un tiempo en Monterrey y a pesar de que yo digo que ese es otro país, porque hablan distinto, comen distinto, se ve todo, este, o sea, igual sentía que también había una unión de nacionalismo mexicano y todo el rollo. Esa gente es muy bonita, o sea, la verdad, la oportunidad que tuve de trabajar con gente de Monterrey las agradezco toda la vida porque aprendí muchísimo, conocí muy buena gente, conocí grandes personas, amistades y tengo todavía grandes amistades allá y yo creo pero también, o sea, yo me ponía a platicar con ellos y era como, me decían, no, ¿qué vas a saber tú si tú eres venezolano? Y yo, ¿verdad? O sea, era como algo chistoso, ¿no? Entonces, ¿Y a ti que te nada. gustan las parrilladas, estabas en la tierra de las, parrilladas? Sí, no, yo me compré mi asador, tenía mi balcón con asador en un edificio que no se podía, pero ahí me disculpan los vecinos. Igual yo hacía mi carne asada. ¿Qué tips le darías a alguien que está por irse a vivir a México? Bueno, primero que compre un picot porque probablemente le va a caer pesada la comida. No, mentira. Creo que hay que venir muy abierto. Ujú, Creo que México es un país, como ya lo he dicho, que tiene muchísimo que dar. El mexicano es una persona muy bonita, muy amable, muy inteligente. Es un país de personas que han sabido sacar adelante su familia, sus casas, todo a punta de mucho esfuerzo. ujú, Y, y están orgullosos de eso eh, y defienden eso. O sea, no, como que no quieren que nadie venga como a quitárselos, etcétera. Entonces, hay que venir muy abierto a saber entender esa situación. Hay algo que yo como que hice antes de venir a México y era como saber un poco de la historia de México, de dónde venía México, de las cosas recientes de México. Incluso mi esposa se ríe de mí, pero yo investigué cómo sonaba la alerta sísmica. Porque yo vine a la Ciudad de México y dije, tengo que saber cómo es el asunto de los temblores. Entonces, pero también investigué, pues, cómo fue el tema de los aztecas, cómo Mm, llegó la colonia, cómo X, o sea, tantas cosas, la revolución, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien, pues, está pensando venir a México, y a cualquier país, ¿eh? ujú, Yo creo que es válido leer tantito, instruirse, como que, mira, voy a ver una película que hayan hecho en México, a ver cómo es.
Ujú, voy a saber quién es, no sé, voy a saber quién es Mario Moreno, ujú, Cantinflas. Voy a saber que, no sé, cuándo apareció la Virgen. Aunque no seas católico, ujú, la Virgen de Guadalupe es un símbolo ujú, mexicano, o sea, 100%. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué veneran a la Virgen y no sé qué y tal? Eh, la historia del taco, no sé, ujú, eh, cosas así creo que son muy valiosas para al menos no llegar como perdido y ya, dejarse fluir, dejar fluir que la cultura te vaya absorbiendo, literal. Tú no vas a absorber la cultura, sino que te va a absorber a ti y, y no cerrarse. O sea, yo tengo personas cercanas que no son mexicanos y que cuando han llegado a este país es como, no, no, es que yo no como picante. Bueno, pero prueba, no, 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 es que yo no como picante porque en ujú, Venezuela no se come picante ujú, y no comen picante y se molestan si la comida tiene picante. Es como, bueno, pero no estamos en Venezuela. O ujú, sea, sí he conocido muchas personas porque pues, por distintas razones estoy en grupos de WhatsApp de paisanos y ahí se ven cosas que es que así se ha cocinado de toda la vida esto y aquí no lo hacen aquí. Y también he visto personas que le dicen, sí, pero es que no estás en Venezuela, o sea, tienes que ujú, aceptar que aquí el queso es distinto, ujú, que la mantequilla sabe distinto, que X, o sea, porque es igual, o sea, si tú vayas a donde vayas, tienes que ver, como dice, a donde fueres haz lo que vieres. Entonces, vayas a donde vayas, tienes como que tú adaptarte, nadie se va a adaptar a ti porque tú eres el que está llegando, tú eres el changuito que llegó extraño a la ujú, manada. ujú, Entonces tú tienes que ver cómo actúa la manada, con qué ujú. comen, con qué... Camuflajearte, ¿no? camuflajearte Sí. literalmente. No hay, para mí esa es la mejor lección que uno aprende como migrante, camuflajearte en el lugar donde estés. Yo hace unos meses estuvimos en Dinamarca, que es un país increíble, y y mi esposa, apenas llegamos, me acuerdo, me dice, ella ya había estado allá, y me dice, si vamos al metro, tienes que estar en la escalera del lado derecho, porque si no te van a mentar la madre. Y en danés, y no vas a entender nada. Y yo, ok, gracias. Y yo iba de mi lado derecho en las escaleras del metro, Sí. y vimos como alguien iba, o sea, iban literal dos personas, una pareja, eh, cada uno al lado del otro, y alguien o sea, alguien iba Mm, subiendo y le dijo como que quítate. ujú, Casi que lo empuja. mm, Y me dijo, viste, te lo estoy diciendo. Entonces, o sea, ¿qué hicimos nosotros? Pues nos camuflajeamos como daneses, aunque sí. ni remotamente alguien íbamos a ser daneses, obviamente, pero eso fue lo que hicimos. O sea, como latinos, pues, me imagino, más fácil la integración a que si tú hubieras ido a Alemania, ¿no? Pero aún así hay muchas cosas como lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, el picante, que es tan importante para nosotros, o la comida, ¿no? O sea, si tú dices: "No me gustan los tacos", pues ya olvídate, no te vas a integrar nunca. Entonces, por ejemplo, temas como de entre amigos, como sarcasmo, el alburear, o sea, como que ese tipo de cosas, ¿también hay en Venezuela o las tuviste que aprender a la mala? No, en Venezuela es súper normal. Okey. En Venezuela nos criaron con bullying, con sarcasmo, con doble sentido, pero desde chiquito, o sea, te decían, epa, y es raro porque para el venezolano eso no es ofensivo. Mm, O sea, nosotros, y, y a lo mejor alguien va a decir que no, pero pues bueno, yo creo que en la mayor parte de mi familia, amistades, pues algo que sí fuera muy ofensivo, sí, pero la mayor parte del doble sentido, el bullying siempre era como que si alguien estaba un poquito obeso, pues le decía, epa, gordito, tráeme tal cosa. Y uno decía, ah, pues chido. O el flaco, epa, flaco. sí, Por ejemplo, yo siempre he sido como rellenito, gordito, y mi hermano siempre ha sido flaco. Entonces siempre éramos el flaco y el gordo. sí, Y así nos decían mis tíos, mi familia, mis primos. Y no es como que yo me deprimí, ni me deprimo, ni nada, sí. y mi hermano tampoco. Pero, o sea, y siempre ha habido ese tema. Lo que pasa es que en Venezuela usamos unas palabras para algo y en México usan otras palabras para otra cosa. Entonces, hay palabras que para mí son normales
O sea, normales en el sentido de que no son ofensa ni nada, pero aquí en México sí son ofensa, Sí. o viceversa. No, no, eso sí fui preguntando. Yo sí, eso sí, yo siempre he preguntado porque a mí no Mm, me gusta como meterme en problemas, ¿no? Entonces yo siempre era como que, a ver, ¿qué significa esta palabra para ustedes? Ah, no, no, esa no la puedes decir. Ah, ok. O esta, ah, no, pues esa no, no pasa nada. Y así iba, y así todavía, ¿eh? Ya me conozco casi todo, pero sí trato de ir con cuidado. sí, a mí me pasó también llegando aquí que hay muchas palabras que igualmente, significan lo mismo, digo, totalmente distinto, ¿no? Entonces, estábamos en un salón de clases y estaba un guatemalteco como en la primera silla de toda la fila. Entonces, llegaron más Ujú. alumnos y él dijo: "¿Quieren que me recorra?", ¿no? O sea, lo normal en México, ¿no? O sea, quieren que me vaya Ya. pasando de silla en silla y aquí o sea, aquí significa otra cosa. Entonces, todos de que: "No, por favor, no". Entonces, ya el pobre a la mala tuvo que aprender, y me imagino no lo Pobrecito. volvió a decir. Lee, pues, muchísimas gracias por compartir tu historia. Dentro de todo, yo pensaba que tu experiencia iba a ser como mucho más chocante, pero o sea, al final escuché como muchas cosas buenas de tu experiencia, otras muy tristes y muy malas, pero creo que dentro de todo te ves contento. Digo, la gente que nos escucha no te está viendo, pero yo te veo y te conozco hace muchos años, entonces hoy te veo como muy seguro de ti mismo, muy feliz. Me encanta ver lo que has logrado de esta empresa, y ahora que vaya a México, por favor, quiero probar. Y además yo siempre presumo tus arepas de ¿cómo es? Reina Pipián, Reina pepiada. Reina Pepiada. Sí, Entonces, me muero por probar todo lo que estás haciendo hoy. Ponemos tus gracias, datos abajo del episodio para que te puedan contactar. Y muchas gracias. gracias, Lee, espero verte pronto. No, muchas gracias a ti, Lore. Yo encantado de la vida cuando me comunicaron de esta oportunidad de hablar. Me, me, ¿Cómo es? Me emocioné mucho porque pensé que era una oportunidad de, valga la redundancia, de repasar de toda mi vida en México y la verdad me puse a escribir, no tienes idea, tengo un archivo de 4 hojas que escribí y me acabo de dar cuenta que no hablé casi nada de ahí. O sea, hablé, pero no hablé, no sé si me explico. Sí, Entonces, digamos que es como, wow, escribir un libro de todo sí, lo que ha sido este viaje, porque es un viaje, o sea, literal, es un viaje que empezó el 28 de noviembre de 2015 y pues aquí andamos, o sea, el viaje más sí. largo de mi vida. No, y lo Sí, que te decía, o sea, cuando la estás pasando mal, que cuando migras hay muchos momentos como estos, pues es difícil a veces compartir esto con tu familia, con tus amigos que acabas de conocer, ¿no? O sea, no quieres llegar con tu drama, al contrario, estás en tu fase de camuflaje y no quieres como ser el dramático justo, de contar tu historia, ¿no? Y tu día a día. justo. Pero hoy que lo puedes ver hacia atrás, ¿no? Como decíamos, y ver el por qué, para qué y demás, y poder contar esa historia y darte cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta porque lo bloqueamos y se nos olvida, por todo lo que hemos pasado, lo bueno y lo malo, que nos hacen fuertes y nos hacen la persona que hoy somos. Entonces, como que abrazar esa historia, saber que todo pasa, saber que hay que seguir luchando, seguir abriendo puertas, porque en algún momento encuentras la tuya, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir tu historia. No borres eso que escribiste. Sigue escribiendo y gracias, Lee. Gracias a ti, Lore. Un abrazo. Un abrazo. Bye.